Un DJ es un músico que crea, selecciona y reproduce música grabada o propia para una audiencia. En Cuba, esta figura de la música electrónica va ocupando cada vez más espacio en el interés de los que prefieren el baile electrizante o los sonidos más elaborados. Nuestro invitado de hoy se cuenta entre sus más destacados exponentes. Bienvenido al perfil del DJ Lehardy. Iván Lehardy comenzó su carrera no como músico, sino como artista plástico, al graduarse en la Academia Profesional de Bellas Artes Leopoldo Romagnach de Santa Clara. Sus influencias más cercanas provienen de su padre, quien fue escritor y director de televisión, y de la madre, bailarina del Conjunto Folclórico Nacional. La música y el audiovisual le sorprenderían después. Cuando yo era pequeño, bueno, generalmente me considero que era bastante intranquilo, ¿no? Porque, de hecho, siempre estaba en la cuadra jugando con los más grandes, ¿no? Porque yo, de hecho, cuando me mudé aquí a la casa, yo era el único niño de esa edad que había. Todos los demás eran más grandes, entonces, por lo general siempre estaba como que peleando, porque tú sabes, bueno, la diferencia de edad entre mía con los demás muchachos del barrio. Y entonces recuerdo que mi mamá en algún momento que tuvo una oportunidad de viajar, pues compró en aquel momento creo un videojuego, o sea, los videojuegos, ¿no? Recuerdo que era un Family, le llamaban un Family Nintendo. Y a partir de ese momento casi que nunca salía a la calle, ¿no? Siempre estaba aquí en la casa jugando eso, invitaba a mis amigos de la escuela a jugar aquí conmigo, así. Básicamente, ya después de eso, creo que nunca tuve necesidad de seguir, como decimos, mataperreando en la calle con los demás. Yo pensé que inicialmente mi vocación estaba inclinada a las artes plásticas, porque bueno, desde niño me gustaba mucho dibujar, incluso en las clases casi que no escribía, me pasaba las clases dibujando a los profesores, haciéndole caricatura a los muchachos, o sea, a mis amigos, eso. Y entonces todo el mundo coincidía en que yo tenía que estudiar más, o sea, que si era mi vocación tenía que profundizar más en ella. Entonces, pues nada, cuando terminé la secundaria traté de tomar, o sea, de coger San Alejandro y en aquel momento no pude, pero pasé 10º grado en un pre en el campo y después de eso pues hice las pruebas de aptitud en la Academia de Arte de Santa Clara y fue donde empecé a estudiar artes plásticas. Yo creo que en parte mi forma de pensar o mi forma de ver la vida se la debo a los años que estuve en Santa Clara, porque era otra mentalidad, o sea, fue otra mentalidad totalmente diferente. Incluso cuando yo llegué el primer año a Santa Clara, que todo el mundo me brindaba, o sea, muy hospitalario, me brindaba en su casa, oye, ¿dónde te vas a quedar? Si te puedes venir conmigo, si puedes. Entonces, yo siempre tenía como que el miedo de que, bueno, ¿por qué son tan serviciales conmigo? Eso no. Entonces me di cuenta que esa era una mentalidad que traía de aquí a La Habana. Parte de la manera mía de ver la vida se la debo a los 4 años que estuve en Santa Clara, y las personas que conocí allá fueron increíbles. Mi papá siempre hacía como, o sea, nos reuníamos entre familias, hacía fiestas donde se compartía con otros artistas incluso. Yo siempre estaba cuando él hacía alguna filmación de alguna serie, siempre me llevaba, me sentaba, veía lo que se hacía, ¿no? Y a mí me encantaba ese mundo. Recuerdo que mi papá escuchaba mucho, o sea, con sus amigos escuchaba mucho Pink Floyd, los Beatles. Era básicamente la educación musical que tuve desde niño, ¿no? Y mi mamá también hacía lo mismo. Cada vez que había alguna función con el Conjunto Folclórico Nacional, yo siempre estaba ahí con ella, y ahí correteando con los demás hijos, con los hijos de sus otras compañeras ahí por los teatros, por el Teatro Mella. Bueno, recién incluso estuve en una obra de Rosario Cárdenas donde hice la música, y me recordé mucho de cuando era niño en el Teatro Mella, cuando mi mamá trabajaba ahí.
Inicialmente yo no sabía ni tan siquiera que lo que estaba era como adentrándome en el mundo de la música electroacústica, porque yo lo que hacía era, por ejemplo, mientras estudiaba en Santa Clara, no había manera de que yo pudiera sentarme a dibujar o pintar un cuadro sin antes, o sea, sin estar escuchando música electrónica o géneros por el estilo. Me gustaba mucho, incluso antes de estudiar, o sea, antes de entrar en la academia, prácticamente lo que escuchaba era techno, o sea, sus géneros de la música electrónica. Sin embargo, no sabía o sea, qué tanto me estaba influenciando eso. Entonces llegó un momento en que durante el tiempo que estuve estudiando, pues fui trascendiendo a otra manera de ver o sea, mi obra, y no quería que fuera solamente pintura o dibujo. De hecho, nunca me consideré bueno pintando. Siempre pensé que mi vocación estaba más hacia el dibujo, no tanto a la pintura. Pensando de esa manera, pues lo que hice fue producir música para mis propios videoartes, o sea, tratar de incursionar en el dibujo animado. Y así fue, o sea, mi tesis de grado fue un dibujo animado con música, y pues y la música fue mía, ¿no? Entonces fui, después de eso, trabajando en videoartes, produciendo música y viendo, o sea, influenciándome de videos de DJs tocando. Cuando empecé, o sea, que me gradué en el 2004 de la academia, ya esto yo lo tomaba prácticamente como un hobby. A mí no me interesaba incursionar mucho dentro o sea, de la música, más bien porque bueno, me había recién graduado de artes plásticas, era lo que quería explorar. Sin embargo, le pedí a un amigo que tenía una peña en el Club Karachi, una peña de rock and roll, recuerdo, no era ni tan siquiera música electrónica, y le pedí que me diera por lo menos la última media hora de su peña para poder, o sea, poder poner un poquito de música electrónica a la gente. Y él estuvo de acuerdo, y ahí fue que empecé. Y entonces, increíblemente, o sea, yo no diría que me adentré a investigar. Yo creo que casi todas las cosas que me han pasado con respecto a la música electrónica han sido prácticamente inconscientes, ¿no? O sea, no fue algo que me dediqué a hacer, sino algo que realmente me envolvió de una manera que antes que me diera cuenta ya estaba inmerso en ese mundo de la música electrónica. A pesar de su formación autodidacta como DJ y productor de música electrónica, Iván Lejardi de inmediato se incorporó a los espacios de promoción de esta vertiente de la música. Participó en la edición del Festival Anual de Música Electrónica Rotilla 2008. Desde entonces, promueve con vehemencia la música electrónica cubana a través de su fusión con la plástica, el audiovisual, el diseño gráfico y diversas manifestaciones del arte contemporáneo. Mientras yo estuve trabajando en el Club Karachi, bueno, ahí conocí a DJ Raciel, que es el que actualmente es el DJ de Baby Lore. Él estaba interesado también en incursionar en la música electrónica y le había interesado un proyecto que incluso yo había iniciado como un cortometraje, el cortometraje Las Cosas, que era un cortometraje de stop, o sea, hecho en stop motion. Y entonces a él le interesó la idea de mezclar, ¿no? De
o sea, su obra con esta obra, ¿no? Porque al final nosotros nunca pudimos concretarla como un cortometraje y lo que hicimos fue reeditarla como un videoclip. Y entonces me pareció buena idea, o sea, que fuera la oportunidad de poder, o sea, mi obra como artista plástico, quizás como realizador, poder mezclarla también con música electrónica y tener la primera oportunidad de que fuera a ser un producto que tuviera esas cualidades y que fuera mostrado ante el público cubano, ¿no? Yo siempre vi esa obra como que no sé si le pasará a todos los creadores, pero generalmente no creí que esa obra fuera a obtener un premio. O sea, uno hace las cosas y por lo general no se enfoca y voy a hacer esta obra por ganar un premio. Entonces, uno lo hace por divertirse, nada más, ¿no? Y entonces, ese día cuando nos dieron el premio, yo prácticamente que no podía ni levantarme del asiento porque no podía entender cómo era posible que una obra de esa manera fuera reconocida y en fin, no sé, fue una sensación que casi que no puedo explicar. Dentro de la música electrónica a mí siempre me gustó tener muy bien clara la idea de qué tipo de género yo quería trabajar dentro de la música electrónica, ya que son un sinfín de subgéneros. Y empecé a indagar, o sea, tratar de crear música New Age, que realmente es la música que más me gusta, ¿no? O sea, dentro del mundo de la electrónica la música que más me gusta es el New Age, pero es música suave, música para escuchar, música para relajar, incluso hasta para musicalizar audiovisuales. Esos discos son como periodo de búsqueda. De hecho, Welcome to el Mundo, que fue el disco licenciado por Colibrí y que fue premiado también en el Cuba Disco, es un disco que resume todos esos discos. O sea, yo elegí de todo lo que había hecho hasta la fecha, un poquito, o sea, dándole un poco de variedad, incluso hasta de subgéneros. Independientemente de que fueran diferentes géneros de la música electrónica, pues entonces que todos narraran una historia, o sea, una misma temática. Y ese fue realmente el resultado del disco de Cuba Disco. Cero fue prácticamente el primer disco que hice de independiente que realmente quería indagar sobre esta música, ¿no? Esta onda, esta influencia sobre Massive Attack, sobre incluso Evangeli, sobre Enigma, o sea, que eran géneros más suaves, ¿no? Y la diferencia entre el disco de Cero y el disco del Pregón, por ejemplo, es que en el Pregón trabajé otro género que es el género Psybient, que es la mezcla del trance psicodélico con el ambient, que generalmente es un género que recoge sonoridades de diferentes culturas mundiales en un mismo producto, ¿no? Eso fue hacer la diferencia, que en uno quería hacer música más suave y en otro quería como recoger un poquito más de otro tipo, o sea, de otros subgéneros de la música electrónica. Desde que empezamos a crear un movimiento de música electrónica,
teníamos bien claro que teníamos que trazarnos varias estrategias para poder promocionar la música, o sea, sobre todo una música que no era que no es, o sea, que no es nacional, que no lo teníamos, o sea, las autoridades culturales no lo tenían como una música nacional, o sea, como un sello nacional. Se han hecho festivales inmensos, bueno, el llamado Rodilla, se hizo también, bueno, que ahora también es Verano Jibacoa. Lucas también nos dio un espacio para la promoción del movimiento. Cuerda Viva también nos ayudó muchísimo en la promoción de la música electrónica. Y el Loop 23 fue un proyecto que diseñé para llegar a más gente, ¿no? O sea, porque por lo general la gente que no conoce sobre música electrónica no va a un lugar y paga por escuchar música electrónica o música que no conoce. La gente va sencillamente a divertirse, entonces queríamos buscar una opción más accesible a que el público no tuviera nada que perder. O sea, que el público dijera, bueno, que música electrónica sería bueno saber qué es, si al final no tiene, o sea, el cover no es caro y entonces puede ser una propuesta que nos puede, o sea, nos puede ampliar el espectro musical, ¿no? Y entonces eso sucedió, sin embargo, aún estábamos limitados a el espacio de los cines, porque el Loop 23 surgió solamente para que se hicieran espacios de música electrónica en los cines. Y entonces quisimos llevar el proyecto a la calle, ¿no? Y fue donde iniciamos la primera fiesta electrónica en el Parque Villalón, que hasta la fecha es una de las fiestas más importantes de la música electrónica. Los éxitos del DJ Lejardi le abrieron las puertas para trabajar con grandes de la música cubana como Lin Milanés, X Alfonso y Diego Gutiérrez, entre otros. Además, pudo integrarse a la Asociación Hermanos Saiz, el Movimiento Nacional de Video, el Laboratorio Nacional de Música Electroacústica y la UNIAD. Versiones que capturo del olvido, por eso canto arena, roca que luego es multitud del agua buena, y canto espuma, cresta que cuando logra ser ya no es ninguna. Uno de los momentos más impactantes fue cuando tomé el Cubadisco, ¿no? O sea, el premio Cubadisco. Sobre todo porque lo pensaba como un premio, o sea, muy lejos de obtener. Estaba sentado en el teatro y una de las cosas que no quería era, yo veía que todo el mundo se levantaba, anunciaba a algún premiado, se levantaba, se ponía delante de un micrófono y tenía que agradecer a las personas que habían ayudado a que ese artista tuviera su premio, ¿no? Y yo no quería, o sea, independientemente de que tenía mucha gente a quien agradecer, no quería hacerlo porque me daba mucha pena, muchísima pena. Entonces, cuando me levanté del asiento, que me anunciaron, que tomé el micrófono, incluso me pegué mucho y hice como un sonido que me ha explotado así delante del público. Y eso fue como si me bajara no sé. Yo, de hecho, tomé el premio y me bajé del escenario. Bueno, agradecí también, por supuesto, prácticamente no sé ni cómo fue que lo hice. Me bajé del escenario y automáticamente fui hasta el lobby del teatro a poder respirar porque yo creo que me iba a desmayar ahí del nerviosismo. Y realmente fue una experiencia buena, pero también un poco tensa. Por lo general la música electrónica se preelabora. Nos metemos horas frente a la computadora produciendo samples, produciendo melodías, creando. Y entonces lo que hacemos en vivo es la mezcla de esos sonidos. Una vez que los creamos, pues entonces hay otros productores que incluso van con mejores controladores, separan los efectos por pista y lo mezclan en vivo. Eso es básicamente lo que hacemos los DJs de música electrónica, o sea, los DJs productores de música electrónica. Creamos la música y la mezclamos en vivo. A mí generalmente me gusta escuchar mucha música. O sea, de hecho, la música que menos escucho es la música electrónica. Me gusta mucho escuchar música o sea, rock and roll, incluso varios subgéneros de la misma música electrónica, pero que la gente no lo tiene como música electrónica. Todo el mundo cree que la música electrónica es house y fiesta
¿ok? Pero también hay otros tipos de géneros también, y hay grupos que incluso mezclan jazz. A mí me gusta escuchar mucho Pink Floyd, me gusta escuchar los géneros que te hablaba antes, como el Sybien, que son géneros que recogen diferentes géneros, incluso que no son de música electrónica, trabajados a través de la música electrónica en un solo producto. Me gusta escuchar Massive Attack, me gusta escuchar Enigma, me gusta escuchar casi todos géneros que son para escuchar, o sea, no tanto para bailar, sino para escuchar. Yo creo que ahí en parte está la mayor parte de la influencia que tengo yo a la hora de producir incluso un tema para que la gente baile. El proyecto futuro que tengo ahora es realizar un disco mezclando música tradicional cubana con música electrónica. O sea, yo creo que eso puede ser una idea interesante. De hecho, ya estoy trabajando en algunos Se arriman a la noche y al día y sudan. Si hay calor y si hay frío se mudan. No esperan echar sombras o raíces, pues viven disparando contra cicatrices. Menos mal que existen, menos mal que existen, menos mal que existen para hacernos. A mí me gusta mucho ver cine. O sea, cuando no estoy produciendo, me gusta acostarme a ver una película. O sea, me gusta el cine independiente, me gusta el cine de autor, me gusta películas de acción. Eso también en dependencia de cómo yo, o sea, de pronto termino de producir algo, estoy bien aturdido, entonces sencillamente me siento a ver una película de algo que no me ponga mucho a pensar, ¿no? Digamos. Entonces, como también hay veces que sí me gusta sentarme a ver una película que sea sustanciosa, que tenga un... De hecho, parte de la filosofía de la sesión del DJ, yo la enlazo mucho con la película, ¿no? Porque un buen DJ no se limita solamente a poner un hit tras de otro, a pinchar un hit tras de otro. Un buen DJ te debe narrar una historia a través de su sesión de música. O sea, debe haber una dramaturgia en lo que hace, ¿no? Yo creo que una persona que no dedique tiempo a su familia no es una persona completa, supongo. Yo creo que mi familia es prácticamente lo más, o sea, prácticamente no, es lo más importante que tengo. En parte, mucho de la obra, o sea, de mi obra, mucho del sacrificio mío como músico, como artista, o como DJ, como ese día, se lo debo a mi mamá, se lo debo a toda mi familia, porque son los que creen, desde un principio siempre creyeron en mí, y entonces es mi objetivo y principal devolverles ese favor. A la música electrónica yo le debo prácticamente todo. Yo creo que ha sido el móvil principal para sentirme realizado, ¿no? Para divertirme. Pues como decía antes, es la manera que tengo para poder divertirme, ¿no? Para poder de alguna manera comunicarle a un público lo que yo pienso, lo que siento. Y se lo debo todo. La música electrónica yo creo que, vamos a decir. Aunque la música de los DJ es adorada por algunos y menospreciada por otros, no cabe duda de que ya es parte del contexto sonoro de nuestra isla. Iván Lejardi, con su talento y empeño, también contribuye a la dignificación de la música electrónica.
Un DJ es un músico que O sea, de esa edad que había, todos los demás eran más grandes, entonces por lo general siempre estaba como que peleando, porque tú sabes, bueno, la diferencia de edad entre mía con los demás muchachos del barrio. Y entonces recuerdo que mi mamá en algún momento que tuvo una oportunidad de viajar, pues compró en aquel momento que era un videojuego, o sea, los videojuegos, ¿no? Recuerdo que era un Family, le llamaban un Family Nintendo. Y a partir de ese momento casi que nunca salía a la calle, ¿no? Siempre estaba aquí en la casa jugando eso, invitaba a mis amigos, eso, de la escuela a jugar aquí conmigo, sí. Básicamente, ya después de eso, creo que nunca tuve necesidad de seguir, como decimos, mataperreando en la calle con los demás. Yo pensé que inicialmente mi vocación estaba inclinada a las artes plásticas, porque bueno, desde niño me gustaba mucho dibujar, incluso en las clases casi que no escribía, me pasaba las clases dibujando a los profesores, haciéndole caricatura a los muchachos, o sea, a mis amigos, eso. Y entonces todo el mundo coincidía en que yo tenía que estudiar más, o sea, que si era mi vocación tenía que profundizar más en ella. Entonces, pues nada, cuando terminé la secundaria, Iván Lejardi comenzó su carrera no como músico, sino como artista plástico, al graduarse en la Academia Profesional de Bellas Artes Leopoldo Romagnach de Santa Clara. Sus influencias más cercanas provienen de su padre, quien fue escritor y director de televisión, y de la madre, bailarina del conjunto folclórico nacional. La música y el audiovisual le sorprenderían después. Cuando yo era pequeño, bueno, generalmente me considero que era bastante intranquilo, ¿no? Porque de hecho siempre estaba en la cuadra jugando con los más grandes, ¿no? Porque yo, de hecho, cuando me mudé aquí a la casa, yo era el único niño de... Crea, selecciona y reproduce música grabada o propia para una audiencia. En Cuba, esta figura de la música electrónica va ocupando cada vez más espacio en el interés de los que prefieren el baile electrizante o los sonidos más elaborados. Nuestro invitado de hoy se cuenta entre sus más destacados exponentes. Bienvenido al perfil del DJ Lejardi.